llamado para que este 20 de noviembre los estudiantes tomen conciencia de lo que es el CIMSE. El CIMSE es una prueba nacional que cataloga y categoriza los colegios y escuelas en buenos o malos dependiendo del puntaje que obtengan en una prueba con alternativas, que mide conocimientos que no necesariamente son los que los estudiantes utilizan en su vida diaria y que les sirven para el futuro. No miden la humanidad de un alumno, no miden los conceptos que son realmente importantes para el aprendizaje de un niño o para el aprendizaje de un adolescente. El tema realmente con el CIMSE es que los colegios también desvirtúan su método de enseñanza. Más que concentrarlo en los ramos realmente importantes, lo concentran en ramos CIMSE, ramos PSU. Donde nos imponen ciertos contenidos específicos, donde está totalmente pauteado cuál tiene que ser el enfoque de la educación pública, que exige puntajes hacia los colegios, que es solo una medida más de posicionamiento frente a estos colegios. Para mí el CIMSE es una prueba de medición que se enfoca en medir el resultado de la educación en Chile. O sea, la preocupación ahora del Estado no es en medir los procesos educativos, ni el cómo, sino el qué, el resultado. La educación va más allá de eso. La educación es más que llenar nuestras cabezas con fecha o número. Se trata de inspirar nuestras mentes y aprender a pensar. Como estudiantes emblemáticos entendemos que o nos sentimos totalmente presionados bajo esta prueba. Y no hace estar estresados en nuestra comunidad educativa y solamente centrarnos en cuál es la respuesta correcta. No solamente, por ejemplo, en compartir habilidades tales como música, hacer malabarismo, no te mide otra cosa que matemática, lenguaje, ramos de ciencia, ramos de historia, que muchas veces los alumnos ni siquiera es de su interés. Nosotros queremos un sistema integral, no que mida solamente 3 materias y deje de lado a filosofía, música y distintas otras materias. Vemos en la situación de que en los colegios, por ejemplo yo que estoy en un colegio emblemático, se prepara solamente para esta prueba para decir qué colegio es mejor que el otro, ¿cachai? Entonces lo que se busca con esto es terminar con la competitividad que se crea ridículamente. Bueno, los colegios para tener mayor matrícula y alcanzar esta mal llamada calidad, distorsionan el currículum académico, cortando las materias que deberían pasar y pasando materias relacionadas con lo que pasa el CIMSE. Entonces, por ejemplo, en mi colegio se preparó desde principio de año todos los sábados obligatoriamente a los octavos básicos, a los segundos medios, para que fueran a prepararse para una prueba, ¿cachai? Que era el CIMSE, para dejar al colegio mejor. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, claros, como en mi liceo, que si una generación sube cierto puntaje en la prueba del CIMSE, el próximo año se le otorgan 7 buenas calificaciones en las materias en que rindieron el CIMSE. O sea, esto es una mala práctica que por subir unos puntajes y ser catalogado como de mayor calidad, se está rompiendo el rol pedagógico de los establecimientos en la vida diaria de los estudiantes. ¿Por qué queremos terminar con esto? Porque esto aumenta la competitividad dentro de los colegios, dentro de los mismos alumnos, y solamente para decir qué colegio es mejor que el otro, bajo el pensamiento de unos pocos de cómo debe ser la educación y cómo te deben preparar para algo. Los cursos que dan CIMSE cortan su materia alrededor de 2 meses antes del CIMSE para pasar materia y ejercitar solo con las preguntas que se le dan en el CIMSE. Les enseñan a contestar correctamente lo que debería ser. Sobre todo estas pruebas estandarizadas, las cuales lo único que hacen es seguir segregando a la sociedad y fomentando en los estudiantes la competitividad, el individualismo. En primer lugar, el colegio no se tiene que medir por calidad o no. Se tiene que medir por otras cosas que son los valores, en definitiva, que un colegio no te lo está entregando ahora porque se están preocupando de medidas como el CIMSE, de medidas como la PSU. De lo que es esta prueba segregadora, que provoca también lo que son las competencias dentro del mismo aula, también creemos que nosotros como estudiantes no ve el aprendizaje total que tenemos, no ve la inteligencia de cada alumno integral, no es una enseñanza o alguna ayuda para ellos. Más que nada lo que se expresa es cuánto pagan tus papás en el liceo. El CIMSE, siendo una prueba estandarizada, te mide cuáles son los malos, cuáles son los buenos y generalmente estigmatiza la educación pública chilena periférica a la educación municipal, que es la más mala con respecto a la educación privada, siendo que también se han cerrado colegios. En mi liceo la reflexión que hacemos nosotros por lo menos es que no estamos de acuerdo que a nosotros,
se nos mida de la misma manera que se mide un colegio que se preocupa de seleccionar a sus alumnos, porque en mi colegio nosotros en primero medio llegamos sin ningún tipo de colador por promedio, sino que llega cualquier tipo de estudiante que el único requisito que se le pide prácticamente es que haya pasado octavo básico. Que una prueba defina como buen colegio un colegio que se encarga de segregar a sus alumnos, de seleccionar a los alumnos, de quedarse con los alumnos que tienen el mejor rendimiento académico, por decirlo de alguna manera, dejando de lado los alumnos que verdaderamente necesitan la calidad de educación, necesitan estar dentro del aula, con los contenidos, con los reforzamientos. Y por otra parte tenemos esos alumnos que se dejan de lado y tenemos las instituciones que realmente se hacen cargo de esos alumnos y que acogen a esos alumnos, y esas son las instituciones que el CIMSE las castiga, las segrega y los trata como escuelas de mala calidad. Hoy en día tenemos un efecto inverso, ya que el colegio que se preocupa de seleccionar a sus alumnos y de quedarse con los mejores que hay, por decirlo de alguna manera, es el colegio que el CIMSE lo define como buen colegio y le entrega todos los insumos para seguir dando buena educación. El colegio que se hace cargo de estos alumnos que no tienen quizás los conocimientos necesarios y quizás rinden un mal CIMSE, son catalogados como un mal colegio, lo que puede determinar el día de mañana que por un mal CIMSE termine siendo cerrado ese colegio. Como estudiante secundario, principalmente a nivel de Providencia, surgió la organización mediante lo que son las charlas. ¿Ya? Primeramente tenemos todo un cronograma con respecto a la movilización para no dar el CIMSE, que primero se trata en Cordón Providencia, en el cual son las juntas de centro de alumnos, luego se baja o la bajada directamente con los directores, que son los cuerpos formativos que dirigen el establecimiento, a los cuales hay que pedir permiso evidentemente en esta movilización. Ellos trataron el tema, ya se vincularon, se organizaron y se alinearon en cuanto a esta movilización. Luego pasó el tema por los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes dieron la bajada de información y lo pasaban a las bases, en los cuales se organizaron una serie de jornadas reflexivas en cuanto a tener un argumento válido para dar la movilización, porque no me sirve de nada teniendo, por ejemplo, generando una acción mediática que le pregunten a cualquiera de nuestros estudiantes que por qué no están dando el CIMSE o qué es el CIMSE y no me sabe responder. No serviría para nada la movilización. Entonces, primero tenemos la jornada reflexiva y luego eso, en cuanto a generar los consensos, generar las discusiones, generar los debates, vamos a ir evidentemente a un plebiscito que va a ratificar si es que la movilización se hace o no. Que para este 20 de noviembre todos los estudiantes, los cuales tengan que rendir el CIMSE, se empiecen a organizar, empiecen a cuestionarlo, empiecen a dar la discusión dentro de su establecimiento. El tema acá es cómo nosotros construimos la educación que nosotros queremos. Y nosotros mismos podemos hacernos cargo de esta sin que se nos imponga algún sistema. Queremos que la educación sea libre, sea integral y sea comunitaria. El llamado que yo hago es a reflexionar sobre el tema, a darse cuenta que los puntajes no son lo más importante, sino la calidad humana que uno obtiene estando en un colegio. Más que no dar el CIMSE este 20 de noviembre, que reflexionen sobre el tema, que se den cuenta de que otra persona les está imponiendo lo básico que ellos tienen que aprender. Para este nuevo CIMSE el llamado que hago yo es a organizarse. Lamentablemente no me hemos enfocado mucho en cambiar la educación en las calles y no nos hemos enfocado en cambiarla en nuestra aula, en nuestras salas de clase y en nuestro mismo espacio, porque ahí es donde se desarrolla la educación. Tal vez ahora tenemos la instancia de cambiarla desde ahora, desde adentro.